Dios me escuchó y me habló a través de ti. Eso me dijo una mujer que 5 meses antes había llamado para pedir ayuda para encontrar un lugar donde su luz se fuera apagando. Su voz era joven, pero con un diagnóstico que le decía que sus días estaban contados. Lo que pasó entre ese momento y estas palabras, la verdad, todavía me quitan el sueño. Hay llamadas que no se olvidan, y no por lo que se dijo, sino por lo que se dejó de decir. Una tarde, recibí una de esas llamadas. Al otro lado del teléfono, una voz, apagada, rota, como una vela que alguien hubiera intentado soplar demasiadas veces. Era una mujer de unos 45 años, madre soltera, con una niña esperándola en casa. Ella llamaba pidiendo ayuda para encontrar un hospicio, un lugar donde pasar sus últimos días. Hubo un segundo antes de responder, porque a veces las palabras llegan antes de que uno sepa qué hacer con ellas. En ese tiempo, atendía llamadas de personas con cáncer, voces que llegaban rotas, agotadas, sin más puertas que tocar. No era el trabajo que yo hubiera elegido, pero Dios claramente no me había preguntado. Mi trabajo ese día era simple: buscar la lista de hospicios y dársela. Tenía la información lista, solo tenía que leérsela. Pero algo pasó dentro de mí. Una voz que no era la mía me decía una sola cosa: no dejes que cuelgue y hazle más preguntas. Por lo que procedí de inmediato a seguir cuestionando. El médico que le dio ese diagnóstico, ¿es un especialista en ese tipo de cáncer que usted tiene? Hubo un silencio, uno de esos silencios que duelen más que las palabras. No, me dijo finalmente. Era mi oncólogo asignado por el seguro, respondió. Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta en todo ese tiempo. La primera. Fue en ese momento que le dije algo que nadie antes le había dicho. ¿Sabe que usted tiene derecho a buscar una segunda opinión? Y eso no significa que usted se esté rindiendo. Significa que usted puede pelear tanto por usted como por su hija. Y entonces ella me dijo algo que me partió por dentro. Quisiera poder hacer eso, pero no tengo manera de viajar. No tengo dinero para pagar un hotel. Mucho menos tengo dinero como llegar a ningún lado, ni menos a un especialista. Su voz se quebró al decirlo. No era solo un diagnóstico lo que cargaba. Eran 3 muros y muy pesados. Era un diagnóstico sin recursos, sin opciones y con una niña mirándola cada mañana. 3 muros, uno encima del otro. Le dije, escúcheme bien, hay organizaciones dedicadas exactamente para esto, no solo para encontrar especialistas, sino para ayudarle a llegar hasta ellos. Pagan en muchas ocasiones el boleto de avión, pagan el hospedaje y buscan la manera de que usted pueda ver al médico correcto sin que el dinero sea obstáculo. Eso existe y nosotros podemos ayudarle a encontrarlo. No se rinda todavía. Hubo un silencio al otro lado, un silencio diferente al primero. Este no dolía, más bien pensaba. No supe qué iba a decidir. En ese momento colgó la llamada y ya no volví a saber de ella por un rato. Hasta que 5 meses después, para ser exacto, el teléfono sonó. Era ella. La reconocí de inmediato.
Su voz era muy diferente a la primera vez. Ya no era la vela que alguien hubiera intentado soplar. Ahora era alguien que había sobrevivido al viento. Tomé la decisión, me dijo. Busqué la ayuda que usted me mencionó. Me contó que había hablado de nuevo con otro compañero de esta organización para la cual trabajo y que le ayudó a encontrar otras asociaciones que la apoyaron, que le ayudaron a pagar el boleto de avión y también que pudo viajar a Houston, que vio al especialista y que ese médico le miró a los ojos y le dijo que su cáncer no era terminal, que podía todavía tratarse y que estaba a tiempo todavía para hacerlo. Al final me dijo esto: no sé si usted crea en lo divino, pero eres un ángel que salvó mi vida y me diste esperanza. Dios me escuchó y me habló a través de ti. Mi hija y yo te damos las gracias de corazón. Colgué el teléfono y la verdad, me quedé mirando la pared, porque acababa de entender algo que ningún entrenamiento me había enseñado. A veces, la diferencia entre rendirse y seguir viviendo es solo una pregunta. La pregunta correcta, en el momento correcto y hecha por la persona correcta. Y esa persona no necesita título, no necesita todas las respuestas, solo necesita 5 minutos y la disposición de que una fuerza que muchos llaman divina y la vida te utilice como herramienta de luz. Yo solo hice una pregunta más y le abrí la puerta que nadie antes le había mostrado. Una sola puerta, y eso lo cambió todo. Si escuchaste hasta aquí, entonces ya sabes algo que ella no sabía aquella tarde. Las puertas que nadie te ha señalado existen, aunque no las veas. No sé qué te trajo a este video. No sé si sea un diagnóstico que todavía no puedes pronunciar en voz alta. No sé si estés viendo sufrir a alguien que amas y sientes completamente impotencia. No sé si es el peso invisible de algo que no tiene nombre pero que duele igual. Lo que sí sé es que el hecho de que no veas la salida no significa que no exista. Significa que todavía no llegó la persona que va a señalártela. Y a veces, esa persona llega disfrazada de una llamada telefónica, de un video que encontraste en una plataforma, de una voz que no conoces, pero que dice exactamente lo que necesitabas escuchar en ese momento. Lo que aprendí de esa llamada y de las otras que vinieron después de esta es esto: la desesperanza más profunda no viene del dolor, viene de creer que el dolor no tiene solución, y esa creencia casi siempre está basada en información incompleta, en médicos que no se toman el tiempo suficiente para conocer y atender a sus pacientes de manera humana, en recursos que existen pero que nadie menciona, en puertas que están abiertas, pero que nadie te ha señalado. Por eso estoy aquí. No para darte respuestas mágicas, no para prometerte que todo va a salir bien, sino para hacerte la pregunta que quizás nadie más te ha hecho, para señalarte las puertas que tal vez no conoces y para recordarte cada vez que lo necesites, que todavía hay luz en el camino, que la vida se vive un día a la vez. No dejes que tu mente te lleve a un futuro que ni siquiera sabemos si va a suceder. Vive tu presente y agradécelo. Cada respiro, llénalo de fe y de esperanza. Llora si es necesario y desahoga tu alma para que pienses más claro. Si te has caído,
Toma fuerzas y levántate las veces que sean necesarias. No importa. Abre tu corazón y permite experimentar lo divino, pues solo el alma conecta con esa energía creadora. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo concreto. Si tú o alguien que amas está enfrentando una enfermedad, ya sea terminal o no, y siente que no tiene opciones, por favor, recuerda esto. Siempre tienen derecho a buscar una segunda opinión. En algunos países, incluso existen organizaciones diseñadas específicamente para ayudar a llegar a ese especialista correcto, sin que el dinero necesariamente sea obstáculo. Espero que al escuchar estas palabras hoy, tu alma sienta que no estás solo o sola, que en la oscuridad del mundo siempre hay una luz encendida para aquellos que la buscan. Por esta razón, te pediría que compartas este video, porque esta información puede cambiar una historia, igual que cambió la de ella. Quiero pedirte algo antes de irte. Cuéntame en los comentarios con una sola palabra qué experiencia te trajo hoy a este video. ¿Miedo? ¿Tristeza? ¿Diagnóstico? ¿Búsqueda? ¿O tal vez fe? Dímelo con una palabra. Quiero saber qué es lo que te está afectando hoy, qué es lo que estás enfrentando el día de ahora. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, mándaselo, sin explicación, solo mándaselo. A veces, eso es todo lo que alguien necesita para no rendirse. Si este canal te aportó algo hoy, te pido que te suscribas y actives las notificaciones. Cada semana intentaré traer algo de luz que alumbre tu corazón, para aquellos que necesitan escucharla. Una última cosa, este canal existe para acompañarte de forma completamente gratuita, siempre. Si quieres ayudarme a seguir construyendo este espacio de esperanza, encontrarás un enlace en la descripción. No es obligatorio. Tu presencia aquí ya es suficiente. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo video. Y si esta noche es de las oscuras, recuerda, todavía hay luz en el camino.